Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El invitado del programa de hoy es Bernardo Kosakov, que es presidente del Consejo de la Producción, que integran distintos especialistas y que funciona dentro del ámbito del Ministerio de la Producción. Bueno, con Kosakov vamos a hablar de la tarea del Consejo de la Producción y además en qué situación están hoy distintos sectores en la Argentina. Ha sido una semana con muchas definiciones al respecto. Luego de los auspicios conversamos con Kosakov. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Muy bien, aquí estamos con Bernardo Kosakov, ya lo presenté como presidente del Consejo de la Producción. ¿Qué están discutiendo ustedes exactamente en este momento en ese consejo que funciona dentro del ámbito del Ministerio de la Producción? No, este es un grupo ad honorem que trata de ver algunos de los temas estructurales que más afectan al patrón de especialización de la Argentina. Esto tiene que ver, hay reuniones específicas sobre el fenómeno de la inversión, de la innovación tecnológica, del desarrollo de proveedores, del vínculo en toda la cadena de valor entre las grandes y las pequeñas empresas, en fin, tratar de hacer comentarios que sirvan para una mejor implementación de las políticas, en donde todo lo que nosotros hacemos obviamente no son opiniones vinculantes, pero que por lo menos en la formulación de cada uno de los instrumentos que están haciendo tengan en cuenta de cómo la Argentina puede aumentar su capacidad de generar riqueza y fundamentalmente cambiarla hacia un patrón de especialización con mayor participación de procesos tecnológicos endógenos y mayor calificación de los recursos humanos. Y en este sentido, bueno, hemos tenido un nivel de participación en donde apoyamos muchas de las cosas, criticamos otras y planteamos otros temas que no están en la agenda. Esta semana, como decía al principio, bueno, se habló mucho de estos temas porque tuvimos la conferencia industrial esta semana. Bueno, se escucharon allí cosas muy interesantes, pero también se plantean desafíos para el sector. El economista de la entidad, por ejemplo, Diego Coats, señaló que este año el déficit comercial del sector va a ser de 35.000 millones de dólares, una cifra realmente significativa. Sí, ese es uno de los temas, pero eso es un tema estructural, justamente, que hay que tratar de verlo en sus raíces. Es el mismo déficit comercial que tuvimos en el 2011. Y hay que pensar que cuando habíamos empezado después de la convertibilidad, y al final, en el caso de la convertibilidad 2003-2004, el déficit era de 5 o 6 mil millones de dólares y esto se aumentó. ¿Y esto a qué se debe? A una transformación estructural que todavía arranca dentro de las reglas de juego de la convertibilidad, donde hubo una fuerte transición de una parte importante del aparato industrial hacia procesos de ensamblaje y maquila. Esto es una incorporación masiva de materias primas, insumos, partes y componentes, en donde el valor agregado doméstico quedó restringido. Y esto lo que te da ahora que cuando, por ejemplo, llegan buenas noticias, como las de este año, que hay alguna recuperación del nivel de actividad económica, por cada punto que crece el producto industrial en la Argentina, son necesarios 3.000 millones de dólares más adicionales de importaciones. Y esto tiene que ver que justamente cuando vendés un auto necesitas más autopartes, y cuando vendés cada uno de los componentes es exactamente igual. Y lo mismo te pasa con el proceso de inversión, donde parte importante del proceso de inversión está asociado a la importación
de bienes y equipos o al ensamblado de equipos a nivel nacional. Y por cada punto que crece la inversión, la importación de bienes de capital crece 4 puntos. Claro. Entonces, por el lado de la buena noticia, hay inmediatamente un problema en donde a vos se te complica el balance comercial y esto junto con otros elementos plantea un tema más macro que es qué es lo que pasa con la cuenta corriente, qué es Claro. qué pasa con los dólares disponibles que tenés. Bueno, el paradigma lo que estás señalando es la industria automotriz. Cuanto más autos producimos, más déficit comercial tenés. Sí, cuanto más autos vendés, sobre todo. Claro, vendés, más déficit Y tenés. sobre todo por una parte Sí. importante de los autos, en este proceso de los últimos años, en el vínculo con Brasil, sobre todo la depresión brasileña en el mundo automotriz, Claro. nos pegó muy fuerte y Brasil han caído su mercado doméstico en forma muy importante y la Argentina fue como un mercado que absorbió parte de la caída brasilera y entonces hay una parte de coches finales también que ha venido con Brasil y ahí se incrementó notablemente el déficit comercial. Los dos países más complicados en términos del déficit comercial de manufactura son Brasil y China. En el caso particular de Brasil, ahora está un poquito las buenas noticias, que Brasil comienza a recuperarse un poquito y esto tiene un impacto que esperemos que sea positivo para equilibrar un poco el comercio bilateral. Bueno, se supone los analistas de mercado que en Brasil están hablando de un crecimiento de la producción industrial del orden del 3% para el año que viene. Así es. Esto significa una oportunidad para la industria argentina porque buena parte de la exportación argentina a Brasil es de insumos para el sector industrial. Definitivamente, aunque justamente la caída del mercado brasilero determinó, sobre todo en el caso de algunas transnacionales y en el caso particular del sector automotriz, una diversificación de sus exportaciones. Entonces, por ejemplo, en esta nueva especialización argentina en la fabricación de los coches 4x4, el símbolo es la Hilux y todo lo demás, hoy ha habido un incremento notable de sus exportaciones para todo el resto de América Latina, desplazando en este caso de Toyota un mercado que antes era abastecido desde Tailandia. Es decir, hay una mayor diversificación de la exportación del sector automotriz, asociado también que las plataformas y las terminales han mejorado notablemente y ahora tienen algunos programas de inversión y el lanzamiento de algunos modelos que están en la frontera técnica internacional, ¿no? Bueno, para el año que viene está previsto que haya varias terminales que lancen productos nuevos para la región, ¿no? Claro, y eso hacía años que no sucedía. El gran desafío en el sector automotriz es cómo se logra avanzar con el sector autopartista, que es donde se genera el déficit comercial. Claro. Y esto, por poner en la situación más extrema, en la sustitución de importaciones y en los años 70 con sus problemas, un auto se hacía con más del 90% de contenidos nacionales. Sí, sí. Y hoy estamos en torno del 30%, siendo Claro. generosos Entonces, y sin mirar mucho las claro. cuentas. Bueno, de todas formas, no todos los sectores tienen por finalidad generar un saldo superavitario en el comercio exterior. Hay algunos sectores que van a ser siempre deficitarios, pero eso lo compensan generando empleos de calidad bien remunerados en el mercado argentino. Definitivamente. Y por otra parte, hay algo que hay que entender. La situación estructural del sector industrial se complicó notablemente a partir del 2011, en donde se dejó de crecer, se dejó de invertir, se dejó de exportar productos industriales, se dejó de crear empleo y se redujeron notablemente los márgenes industriales, pero anteriormente el mercado doméstico prácticamente se duplicó. El mercado doméstico argentino es notablemente más potente. Entonces, por ejemplo, en el mundo automotriz hoy se intenta llegar al 1.000.000 de autos, cuando históricamente eran 400.000. Sí. Y asimismo se venden el doble de heladeras, el doble de productos electrónicos, el doble de cerveza, el doble de productos que lo que se vendían una década anterior. Y eso fue el crecimiento que se dio entre el 2003 y el 2011, en donde la herencia que quedó del sector industrial, hay muchas complicaciones, pero hay dos herencias que son positivas para pensar con un poquito de optimismo. Es este mayor tamaño del mercado doméstico, en donde siempre es un factor de atracción importante por las inversiones, y por otro la situación patrimonial de las empresas, en términos de que fue una larga crisis, pero que no estuvo acompañado por un problema financiero a nivel de las firmas, y esto es un punto Bueno, importante. eso siempre lo destacaste vos, que el nivel de endeudamiento es muy bajo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de las empresas. Bueno, y esto también como sus correlatos, por ejemplo, por poner simplemente algún número, en el 2001 el 30% de los préstamos en el sistema bancario estaban en cartera de morosos, hoy está en el 0,4, Claro. 0,5, menos del 1%.
Es decir, son dos contextos distintos. Pero obviamente hay algún tema estructural complicado para resolver que no son sencillos. Lo que es claro es de que la industria es parte de la solución del problema para recomponer las fuentes de crecimiento y para la creación de empleo, y la Argentina todavía tiene un punto de partida de activos industriales que está ubicado a nivel de los países en desarrollo. Hay 180 países en desarrollo, la Argentina está ubicada entre los 10 primeros en términos no solamente de su volumen de valor agregado por persona, sino también en términos de algunos núcleos de la organización industrial que están en la frontera técnica internacional. Quizás para comentarte en términos muy sencillos, y esto, por ejemplo, estuvimos visitando algunas plantas que operan simultáneamente en otros países de América Latina, y por dar alguna visión muy simplificada, lo que uno se observa en términos de la dotación de máquinas, el nivel de productividad por la calificación de las manos de obra, por todo el proceso productivo, la Argentina todavía está en los mejores niveles de América Latina. Cuando uno lo ve desde el lado del consumidor, los consumidores argentinos pagan los precios más altos de los productos industriales. Entonces uno dice, bueno, los empresarios se están llenando de plata. Y cuando uno ve la rentabilidad de los empresarios, es de la más baja de América Latina. Y ahí viene todo lo que está en el medio, y que tiene que ver justamente que tienen una muy alta presión impositiva, los costos logísticos son los más altos, tienen los niveles de ausentismo que triplican los promedios latinoamericanos, y otro conjunto de problemas estructurales que hay que tratar de resolverlos, en donde justamente se resuelve esta ecuación de plantas que tienen una buena capacidad productiva, consumidores que son castigados, y bueno, y todos tenemos que resolver el problema que está en el medio, que no son menores. Claro. Bueno, antes de hablar de eso, quería terminar el tema de Brasil. ¿Qué expectativa podemos tener desde el punto de vista del crecimiento argentino y en particular el sector industrial, de la recuperación que, bueno, todo indica que va a tener Brasil el año próximo? Como te decía, hablaban de 3% de crecimiento de la producción industrial, casi 3% también del producto. Bueno, claro, uno miraba los números de Brasil y dice, Brasil se desindustrializó, y eso es cierto porque sus actividades exportadoras se primarizaron y tuvo el estancamiento industrial más alto de toda su historia, y hoy Brasil tiene una participación en el producto, la industria ha caído notablemente, casi 15 puntos en el producto brasilero. Justamente en la conferencia de la UIA fue muy interesante porque se presentó un estudio que está haciendo la CNI, que sería la UIA brasilera, sobre un patrón de 800 empresas tratando de ver cómo están viendo su futuro con este tema de la industria 4.0 y este proceso de digitalización, automatización, inteligencia artificial, etcétera, y contrataron un grupo de tecnólogos para ver en cada área industrial hacia dónde van. Pero básicamente lo que le estaban preguntando a las empresas, ¿qué están haciendo frente a esto? Y la respuesta es notablemente más positiva que en la Argentina. La gente se está preparando a este nuevo mundo de la organización industrial, y hay un corazón industrial de Brasil que con esta recuperación del nivel de actividad económica yo creo que va a dar una sorpresa positiva para la industrialización brasileña. Que va a ser además positivo en esos términos para la Argentina. Ellos están pensando no en la Argentina, sino en el escenario global y particularmente en el desafío que implica China para la industria brasileña. Así es, pero el único socio que tienen como para enfrentar ese desafío, y si nos juntamos lo podemos enfrentar mejor, es la Argentina. Y en este sentido creo que es un buen momento para replantear todo lo que son las economías de complementación y de especialización, donde Brasil es nuestro socio estratégico y donde tenemos que resolver problemas muy similares en términos de cómo fomentar el proceso de inversión, mejorar la productividad, desarrollar proveedores especializados, mejorar toda la institucionalidad de lo que son los sistemas de innovación, de calificación de recursos humanos, y participar muy conjuntamente en las negociaciones internacionales. Y en este sentido creo que es un buen momento para refundar una vez más el Mercosur. Ya ha sido fundado varias veces el Mercosur. Así es. Bueno, de todas formas, hay una cierta recuperación en la actividad industrial en Argentina. Hoy precisamente el INDEC difundió el EMI, que dio un crecimiento del 4,4% en octubre con relación al mismo mes del año pasado, y en el acumulado de los primeros 10 meses el crecimiento es de 1,8 con relación a 2016. Son números que muestran una tendencia al menos positiva, ¿no? Eso es cierto, y es lo primero, es un poquito el aceite que permite que todo se lubrique mejor. Esto es heterogéneo, hay un grupo que es un grupo estrella que anda muy bien,
Esto está fundamentalmente asociado a toda esta recuperación de la inversión pública y de la construcción privada, y hay sectores como cemento, acero y toda la industria ligada con la construcción que anda muy bien. También hay algunos encadenamientos asociados a toda la bioquímica o este nuevo mundo agrario en donde uno ve en maquinaria agrícola, en biotecnología, en semillas, en genéticas, también comportamientos interesantes. Hay una recuperación automotriz, en donde lo más interesante es la recuperación del proceso de inversión, y hay un núcleo fuerte donde todavía esta recuperación viene despacito y donde los problemas estructurales son más complicados, y ahí caemos al mundo de los textiles, al mundo de los calzados, que tienen un impacto muy fuerte en términos del conjunto del empleo industrial y de las pequeñas y medianas empresas, donde los problemas subsisten y en donde hoy producir en la Argentina en términos industriales hay que producir con un salario alto en dólares, con una presión impositiva notablemente alta y con una tasa de interés real también notablemente alta y con los problemas estructurales que tienen. De eso vamos a hablar en el segundo bloque a partir de los temas que vos mencionás y que se trataron mucho en la conferencia industrial de esta semana. Un corte y ya venimos. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Muy bien, seguimos conversando con Bernardo Kosakov, quien preside el Consejo de la Producción que funciona en el ámbito del Ministerio de la Producción. Bueno, estamos hablando de la conferencia industrial de esta semana. Allí se plantearon algunos temas muy interesantes. Bueno, por ejemplo, el diputado Furlan, que además es secretario de la seccional de la UOM de Campana y Zárate, es un hombre que ha trabajado toda su vida en la organización Tequint. Bueno, señalaba que hay una especie de combo perfecto, ¿no?, para la industria, digamos, afectada por un tipo de cambio que se retrasa, tasas de interés muy altas, enorme presión tributaria, importación, en fin, un conjunto de factores que están constituyendo un combo perfecto contra el desarrollo industrial. En alguna medida Furlan que decía, bueno, no vengan a hablar de las reformas laborales porque hay muchos otros problemas más importantes que resolver. Y también luego habló, bueno, Diego Kovacs, que lo habíamos nombrado, y Martín Rapetti, que es economista de CIPE, que hizo también un planteo muy interesante, que trajo todos esos temas y planteó un debate que hoy está muy claro, ¿no?, en la Argentina. Sí, básicamente lo de Rapetti fue más desde la macro, donde hizo un apoyo muy fuerte en términos del gradualismo fiscal, y esto frente a algunos comentarios, digamos, exagerados que está planteando algunos colegas más conservadores en la Argentina. Y bueno, se replanteó un poquito si no debería acomodarse los tiempos en términos del gradualismo monetario, en donde se están poniendo metas muy fuertes, difíciles de cumplir, y que justamente se basan en experiencias notablemente exitosas con la implementación de este tipo de programas en una docena de países, pero donde Rapetti mostraba que la diferencia es que en esos países se tardó más años en lograr los objetivos, que el inflation targeting se planteó como objetivo central cuando ya uno tenía una tasa de inflación anual de un dígito y que no tenían los problemas de precios relativos que teníamos en la economía argentina. Entonces, claramente este tema de fuerza de una tasa de interés alta, obviamente sabemos que tiene su impacto en términos del nivel de actividad, en términos del empleo y en términos industriales este tema de la apreciación cambiaria que nos hace justamente complicar los temas
del comercio exterior y de la cuenta corriente que antes estábamos hablando. Y estos son un poquito los dilemas, tratar de ver cómo se está resolviendo. Creo que toda la profesión de los economistas estamos totalmente de acuerdo de la importancia de lograr el objetivo antiinflacionario y los beneficios que va a dar a todo el conjunto de la población son enormes, pero en la transición hay costos y bueno, esa administración es uno de los dilemas más serios que hay en el corto plazo. No son pocos los economistas que dicen que hay que flexibilizar esos objetivos de... Sí, en definitiva eso sería dar un poco más de componente monetario, que no es lo ideal, para sostener un poco el nivel de actividad, mejorar un poco el nivel de salarios, mejorar el tipo de cambio y generar un poquito más de aire. En términos del sector industrial, el tipo de problemas que planteó esta persona de la UOM son totalmente ciertos. En el ámbito del Consejo de la Producción se está trabajando más que nada mirando específicamente cada uno de los temas sectoriales porque cada uno tiene su propia historia. Y creo que lo importante es de un primer momento en donde se creía que simplemente la solución de la macro iba a dar la coordinación para solucionar los problemas industriales y el patrón de especialización. Acá aparece un aspecto fundamental que es cómo mejorar la cooperación privado-privado al interior, y esto es cómo fortalecer las cadenas, y en este sentido es muy interesante que el programa exitoso de Techin en ProPymes para desarrollar la cadena siderúrgica, ya hay 8 empresas más que lo están haciendo con más de 20.000 proveedores, y hay otras 20 empresas que se van a incluir y que se van a tratar, no sé, Arcor ya se incluyó y va a tratar de ver cómo fortalece la cadena de tomates y la cadena de duraznos. Aluar lo está haciendo en términos de todo el mundo de la extrusión de aluminio, etcétera, y eso es muy útil porque justamente se individualizan partes de problemas que se pueden solucionar, pero fundamentalmente cómo se implementan mejor los instrumentos de política pública, que hay enormes instrumentos que se dan y que a veces no llegan a la gente que quiere innovar. Y para esto uno tiene el BICE con una reestructuración importante, los programas de crédito fiscal para calificación de recursos humanos, el INTI, los programas tecnológicos y demás. Y bueno, entonces ahí un desafío central para la política industrial es cómo los instrumentos de política industrial llegan para la gente que quiere innovar, invertir y calificar, y que no es para proteger las ineficiencias, sino para desarrollar las capacidades. Y que sin estos instrumentos de política es muy difícil de lograrlo. Ahora, si se implementan mal, en lugar de ser parte de la solución, aumenta el problema. ¿Cómo enfrentamos la cuestión del tipo de cambio, a tu juicio? Porque a todos los escucho decir que el tipo de cambio está atrasado, y tras cartón dicen, nadie pide una devaluación. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo hacemos esto? Entonces... Bueno, acá hay un punto en donde obviamente no hay ninguna otra posibilidad de dar un mínimo de consistencia más que bueno, vivir de prestado. Claro. Y eso puede ser también parte de la solución o parte de un futuro problema. Y sabemos también que esto genera y está asociado inmediatamente a una apreciación cambiaria, que por otro lado no solamente se da en el sector manufacturero, lo que está pasando, por ejemplo, en turismo son 8.000 millones de dólares, es una locura, y casi hay propagandas en la televisión, saque créditos para viajar barato, quizás como una de las cosas más notables, y esto, bueno, hay que tratar de modificarlo. Todos sabemos que una devaluación no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero también es muy claro que esta excesiva apreciación cambiaria tiene efectos notablemente negativos para la producción. Sí, el atraso cambiario ha traído siempre problemas en la economía argentina, más allá de que una devaluación sin más tampoco puede ser la solución. Pero es ahí un tema que sin lugar a dudas va a haber que conversar y discutir. Va a ser un tema central en el 2018, sobre todo cuando uno empieza a ver justamente estos números de la cuenta corriente. Yo creo que inclusive en términos fiscales, una de las cosas que nos sorprendió, hubo una excelente presentación de Abad en el Consejo de la Producción, viendo lo que estaba haciendo hoy la FIP,
y realmente están mejorando notablemente los temas de administración asociados a la evasión, aumentar la base imponible, y los resultados fiscales de la recaudación son mayores a los previstos y está inclusive por arriba de lo que son las estimaciones de las series históricas, y eso va a permitir alguna baja importante en términos del déficit fiscal. Pero creo que por el lado de la cuenta corriente, la buena noticia importante, del cual yo soy optimista, yo creo que en el corto plazo la Argentina va a resolver su déficit energético, que tiene un peso muy significativo, y que también hay otros sectores en donde la base exportadora es buena en términos de la bioeconomía, de la minería, de los servicios basados en el conocimiento, etcétera, pero hay que incorporar un conjunto de bienes industriales que tengan más valor agregado y que compensen nuestra balanza comercial, ¿no? Bueno, y ver la estructura de costos, ¿no? Hoy a la mañana, precisamente, bueno, coincidimos en el 16º seminario ProPyme de Techín. Se habló mucho del tema de los costos en distintos sectores. Se habló también específicamente de la potencialidad que tiene gasífera, sobre todo la Argentina, a lo que hacías referencia recién, en un clima muy optimista. Realmente hace tiempo que no se observaba en ese seminario un clima tan positivo. El propio Paolo Roca, con el cual hablé unos minutos, me decía, bueno, la situación es difícil, pero el cambio que hay en marcha es muy importante, ¿no? Así es. Ese es un poco todo el clima que había, sabiendo que, bueno, la tarea es difícil, ¿no? Pero creo que hay una mayor conciencia que el desafío central es cómo se dan los incentivos adecuados para recuperar los niveles de inversión y recuperar el aparato productivo. Y sin un aparato productivo que mejora su productividad, aumente su tamaño, genere posibilidades de empleo, es muy difícil sostener el desarrollo económico. Esto es el tránsito de un modelo exageradamente orientado al consumo, en donde el elemento dinámico sea la inversión y la exportación, es un difícil camino. Hay un sendero por el cual puede recorrerse, pero esto obviamente no lo va a dar simplemente el mecanismo de coordinación del sistema de precios de mercado. Hace falta toda una construcción institucional. Nosotros en el Consejo de la Producción eso lo llamamos los ecosistemas productivos, que además de la cooperación entre los grandes y los chicos para ganar economías de escala y especialización, hay que poner simultáneamente toda la institucionalidad, no solo del sector público, donde hay que mejorar el BIS, el INSI, los programas de política, sino también la institucionalidad del sector privado, que acompañe justamente a este tránsito. Y bueno, es una construcción. La tarea esta no es sencilla, es administrar un fenómeno complejo, muy heterogéneo, y en donde no hay una bala que solucione todos los temas, sino lo que yo diría que la palabra central es mejorar notablemente la evaluación, la calidad de las políticas públicas y poner las reglas de juego para que el que salga ganando es el señor que quiere invertir, que quiere trabajar, que quiere generar empleo en la Argentina. Muy bien, Bernardo Kosakov, muchas gracias como siempre por estar en el programa. No, un placer, gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.